donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza. Ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. En México, el 1 y 2 de noviembre no son días comunes. Mientras el mundo teme a la muerte, allí se le celebra. El Día de Muertos no es una despedida, sino una invitación, un puente entre los vivos y los que ya cruzaron al otro lado. Pero hay altares que no deberían encenderse, ofrendas que no llaman a los nuestros, sino a otros. Y esta es la historia de uno de ellos, el altar del alma errante. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas creían que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un viaje. Con el cristianismo, las creencias se mezclaron y nació esta tradición única: flores de cempasúchil para guiar, velas para iluminar, pan, agua y retratos para recibir. Pero entre todos los hogares que levantan ofrendas cada año, hubo una casa donde el altar no se apagó jamás. En un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, donde las casas son de adobe y las noches huelen a humo y a pan recién horneado, vivía la familia Velasco. Gente sencilla, devota, que año tras año levantaba un altar grande, lleno de color, para honrar a sus difuntos. Ese año, 1987, el altar sería especial. Era el primer año sin don Aurelio, el patriarca de la familia, un hombre respetado, de mirada firme y manos de agricultor. Su esposa, doña Teresa, pasó la semana entera preparando la ofrenda: pan, mole, tequila, retratos, velas nuevas. Nada faltaba, o al menos eso creía. Una tarde, mientras barría el patio, vio algo sobresalir entre las flores marchitas del año anterior. Una fotografía, vieja, húmeda, de un hombre que no conocía. Llevaba una camisa blanca manchada y en su pecho una cruz de palma reseca. Detrás, con letra temblorosa, se leía: "Por favor, no me olviden". Doña Teresa no supo qué hacer. Preguntó a sus hijos, a sus vecinos. Nadie conocía al hombre de la foto, pero esa noche, mientras colocaba la última flor de cempasúchil sobre el altar, una voz leve, apenas un suspiro, pareció surgir del retrato de su esposo: "Ponla también. Todos merecen ser recordados". Y así lo hizo. Puso la foto del desconocido en el nivel más bajo del altar junto al pan y al agua. Solo por respeto, pensó. Esa noche, el aire cambió. Las velas ardieron con más fuerza. El copal comenzó a quemarse sin fuego visible, y un aroma nuevo, dulzón pero rancio, invadió la casa. Nadie lo sabía aún, pero esa ofrenda había invocado algo que llevaba años esperando volver. La noche del 1 de noviembre llegó envuelta en silencio. El pueblo dormía, pero en la casa de los Velasco las velas del altar ardían con una intensidad extraña, casi viva. Doña Teresa permanecía sentada frente a la ofrenda rezando. Por momentos se quedaba en blanco, mirando la foto del desconocido. Esa imagen tenía algo incómodo,
como si los ojos del hombre se movieran apenas, buscando encontrarse con los suyos. Su hijo mayor, Julián, bromeó para romper el ambiente. «Mamá, el muerto nuevo seguro vino a comer con los abuelos», dijo entre risas. Pero la risa se ahogó de inmediato, porque en ese momento un vaso con agua sobre el altar se derramó solo. El líquido se deslizó lentamente hacia la orilla de la mesa, formando una línea perfecta que caía directo sobre el retrato del desconocido. Doña Teresa se santiguó. «Debe ser el aire», dijo. Pero no había aire. Las ventanas estaban cerradas. El perro de la casa empezó a gruñir mirando hacia el corredor. Un sonido hueco, un paso leve sobre el suelo de la tierra, y después una respiración, lenta, profunda, justo detrás de ellos. Julián volteó con la linterna, pero no había nadie, solo el altar, solo las velas que ahora ardían azules. Doña Teresa trató de calmarse. «Es la presencia de los difuntos», susurró. «Solo vienen a vernos», y volvió a mirar el altar. Fue entonces cuando notó algo imposible. El retrato del hombre desconocido ya no estaba en el nivel inferior. Ahora colgaba del marco del retrato de su esposo, pegado sobre él, como si alguien lo hubiera sostenido allí. Pasaron los minutos. La familia, aterrada, apagó las velas y decidió irse a dormir. Pero el olor a copal seguía impregnando la casa, más fuerte, más denso. A las 3 de la mañana el sonido de pasos volvió, lentos, arrastrados, pesados, como si alguien caminara desde el altar hacia las habitaciones. Julián se levantó, decidió encender la luz, pero la bombilla chispeó y se apagó al instante. Solo quedó el resplandor pálido del altar, encendido de nuevo. Doña Teresa se incorporó asustada. Todas las velas habían vuelto a prenderse, y ahora el altar mostraba algo nuevo, una quinta vela, colocada justo frente al retrato del desconocido, una vela que nadie había puesto. La mujer se acercó temblando. En la base de la vela había una nota escrita con letra infantil. Gracias por dejarme entrar. Doña Teresa retrocedió y gritó a sus hijos que salieran de la casa, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. La temperatura bajó de golpe, el vidrio de las ventanas se empañó y sobre el humo del copal, una voz masculina habló desde el altar. «¿Me recuerdas ahora, Teresa?» Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y en el instante en que la oscuridad llenó la casa, Doña Teresa vio por un segundo una figura detrás del altar. Un hombre sin ojos, con la cruz de palma incrustada en el pecho, sonriendo. Esa fue la noche en la que los Velasco comprendieron que algo había cruzado el umbral, y que no todo lo que regresa el Día de Muertos viene en paz. Al amanecer, el altar seguía ardiendo, pero el retrato del desconocido había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, había un mensaje escrito con ceniza. «Gracias por recordarme. Ahora, recuérdate tú». El sol salió sobre el pueblo silencioso. En la casa de los Velasco, el altar seguía encendido. El olor a copal era tan denso que dolía respirarlo. Doña Teresa no había dormido. Pasó la madrugada repitiendo oraciones que no recordaba completas. Los niños lloraban sin entender. Julián miraba la vela que no se consumía. La quinta, la del desconocido. Cuando trató de apagarla con los dedos, la llama no cedió. El fuego era frío, helado. Fue entonces cuando decidió salir a buscar respuestas.
En el mercado del pueblo, entre los puestos de flores y pan de muerto, preguntó si alguien conocía al hombre de la foto. Una anciana con la cara surcada de arrugas detuvo su paso y la miró fijo. «¿Dónde encontraste esa imagen?», preguntó. La anciana le explicó que hacía muchos años un hombre llamado Eusebio Vargas había muerto en circunstancias extrañas. Era un peón de campo que nadie quiso enterrar. Decían que había robado dinero de la iglesia, y el sacerdote del pueblo, en su ira, negó su misa y su cruz. Su cuerpo fue arrojado al barranco detrás del cementerio, y durante años nadie volvió a pronunciar su nombre. Pero cada día de muertos, algunas ofrendas amanecían perturbadas: flores marchitas, agua derramada, retratos fuera de lugar, como si alguien invisible los reclamara. Doña Teresa tembló. La anciana la tomó de la mano y le dijo: «Si ya puso una vela en tu casa, ya está adentro. Reza, pero no le hables. Si le respondes, te contestará, y cuando lo haga, te llevará con él». Doña Teresa volvió corriendo a casa. Encontró a sus hijos sentados frente al altar, mirando algo que la paralizó. Sobre el mantel blanco había aparecido una nueva fotografía. Era ella, sonriente, con las mismas flores del altar detrás, pero su rostro estaba borroso. El fuego de las velas comenzó a alargarse como si el aire se contrajera. Las llamas se retorcían hacia el techo, formando una sombra, una figura alta, delgada, con el rostro cubierto de ceniza y los ojos vacíos. La figura habló con una voz que no pertenecía a este mundo. «Gracias por recordarme, Teresa. Ahora es tu turno de cruzar». El perro empezó a aullar con desesperación. Las ventanas se azotaron una y otra vez. Las flores del altar se marchitaron de golpe, como si algo les chupara la vida. Julián tomó el brazo de su madre. Doña Teresa gritó una oración y al final, entre lágrimas, pronunció el nombre prohibido: «Eusebio Vargas, vete en paz». Por un momento todo quedó quieto. El aire volvió a fluir, las velas se apagaron y el altar permanecía dormido. Al amanecer, el altar ardió una última vez, y en la mesa quedó solo una vela encendida, derritiéndose sobre la fotografía de Doña Teresa. Cuando Julián despertó, su madre ya no estaba. La puerta estaba abierta, y afuera, el camino de las flores de cempasúchil se extendía hasta perderse hacia el barranco. El pueblo buscó a Doña Teresa por días, pero solo hallaron su rosario, enredado en las raíces de un árbol, junto al retrato del hombre olvidado. Desde entonces, cada día de muertos, una nueva vela aparece sobre el altar abandonado de los Velasco. Nadie la enciende, nadie se atreve a tocarla. Pasaron los años, el caserón de los Velasco fue tragado por el tiempo. Las paredes cubiertas de moho, las flores secas del altar se deshicieron como polvo, y la gente del pueblo aprendió a rodear esa casa, como si un instinto antiguo les dijera que algo aún respiraba adentro. Un día llegó un forastero, un joven periodista de la capital que investigaba tradiciones del Día de Muertos. Su nombre era Esteban. Traía grabadora, cámara y una sonrisa escéptica. No creía en almas ni en promesas con los muertos, pero la curiosidad muchas veces puede más que la razón. Los viejos del pueblo le advirtieron: «No entres ahí, muchacho. No es una casa. Es una ofrenda que sigue esperando». El joven entró.
El aire era pesado, casi líquido. El suelo crujía bajo sus pasos y allí estaba el altar, viejo, cubierto de cera derretida y ceniza, pero con una vela encendida, solitaria, azulada. Se acercó, sacó su cámara y enfocó. En el visor vio algo imposible, una silueta parada detrás de él, alta, inmóvil, con una cruz de palma en el pecho. Volteó. No había nadie, solo el altar, solo el olor a copal y tierra húmeda. El periodista acercó el micrófono a la vela. ¿Quién eres?, preguntó casi burlón. ¿Por qué no te apagas? La llama titiló y del fondo de la casa surgió una voz, un susurro tan bajo que parecía hablarle dentro de la cabeza. No se apaga hasta que me recuerdes. Esteban retrocedió, pero la puerta ya no estaba. El altar crecía ante sus ojos. Los retratos se multiplicaban, y entre ellos, uno lo dejó sin aliento. Era su propio rostro, con una flor de cempasúchil marchita sobre el pecho. Intentó gritar, pero su voz no salió. La cera comenzó a derretirse más rápido, como si el fuego se alimentara de su miedo. En el suelo, grabado con ceniza, pudo leer una frase que lo paralizó. Todos los que entran también serán recordados. A la mañana siguiente, los niños del pueblo vieron humo saliendo de la vieja casa. Dentro, solo encontraron la cámara del periodista. La grabadora seguía funcionando, y en la cinta, una sola palabra repetida una y otra vez. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Dicen que cada día de muertos, una vela más se enciende en aquel altar, una por cada visitante, una por cada curioso que quiso ver si la historia era cierta. Hoy nadie se atreve a entrar, pero al caer la noche, desde la calle, se ve un resplandor azul, y si el viento sopla desde el cerro, puede oírse una voz arrastrada por el aire. Gracias por recordarme. El Día de Muertos nos enseña a no temer a la muerte, pero también nos recuerda que el olvido es un castigo más grande. Así que cuando hagas tu altar y enciendas tus velas, piensa bien en quiénes invitas a regresar, porque a veces el que más ansía ser recordado es aquel que jamás debió volver. Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima, donde lo inexplicable espera ser contado.